Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos abordando el tema de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Para poder trabajar este video es muy importante saber ubicar dos puntos en el plano cartesiano considerando las coordenadas x, y. ¿Qué veremos en este video? Empezaremos viendo cómo determinar la distancia entre dos puntos de manera directa. Posteriormente veremos la definición de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y terminaremos con ejemplos de cómo determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pero de forma analítica. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de avanzar, tenemos que ver la notación de distancia de dos puntos en matemáticas, la cual nos servirá durante todo este video. Dados dos puntos A mayúscula y B mayúscula, la distancia entre esos puntos se denota como A mayúscula seguida de B mayúscula y arriba de estas dos letras un segmento horizontal que nos indica o se lee la distancia entre A y B. Ten en cuenta esa notación para todo el resto del video. En las siguientes situaciones calcularemos la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano de forma directa, sin aplicar ningún modelo matemático. Lo anterior nos ayudará a llegar a la forma analítica, la cual veremos más adelante. Situación 1. Determina la distancia entre los puntos A menos 6,3 y B 8,3. Primero ubiquemos los puntos en el plano cartesiano y tracemos el segmento de recta que los une. El punto A tiene coordenadas menos 6,3 y el punto B 8,3. Tracemos el segmento de recta que los une. Como el segmento es horizontal, podemos sumar la distancia de dos segmentos de 6 y 8 unidades, contando cuadritos. Es decir, aquí tenemos un segmento de 6 unidades y aquí tenemos un segmento de 8 unidades. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es de 14 unidades. Como nota importante, una distancia no puede ser negativa. Situación 2. Determina la distancia entre los puntos C menos 7,6 y D menos 7,9. Primero ubiquemos los puntos en el plano cartesiano y tracemos el segmento de recta que los une. El punto C tiene coordenadas menos 7,6 y el punto D menos 7,9. Tracemos el segmento de recta que los une. Como el segmento es vertical, podemos sumar la distancia de dos segmentos de 6 y 9 unidades. Es decir, aquí tenemos un segmento de 6 unidades y aquí tenemos un segmento de 9 unidades. Por lo tanto, la distancia entre los puntos C y D es de 15 unidades. Situación 3. Determina la distancia entre los puntos E 0,0 y F 8,6. Así como hicimos en los casos anteriores, primero ubiquemos los puntos en el plano cartesiano y tracemos el segmento de recta que los une. El punto E tiene coordenadas 0,0, es decir, es el origen, y el punto F tiene coordenadas 8,6. Tracemos el segmento de recta que los une. A diferencia de los casos anteriores, no podemos contar las unidades de forma directa, ya que el segmento no es horizontal ni vertical. A continuación veamos cómo proceder. Si observas, podemos formar un triángulo rectángulo. La distancia entre los puntos E y F, la cual denotaremos D minúscula, es la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos que miden 8 y 6 unidades. Para calcular la distancia, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Apliquemos el teorema de Pitágoras. Recuerda que este dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la distancia entre E y F es la hipotenusa y los catetos miden 8 y 6 respectivamente. Entonces, EF al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, en donde EF es igual a la raíz de 64 más 36. Entonces, EF es igual a la raíz de 100,
Por lo tanto, la distancia entre E y F es de 10 unidades. Ahora veremos cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pero de forma analítica. Para ello usaremos dos puntos a los cuales denotaremos AX1, Y1 y BX2, Y2. Tracemos el segmento de recta que los une. Primero analicemos las coordenadas del punto AX1, Y1. Para ubicar este punto se hace lo siguiente a partir del origen. En el eje horizontal se avanzan x1 unidades. Luego se avanzan de forma vertical y1 unidades. Por ser una coordenada rectangular, en este caso la distancia horizontal x1 la podemos ubicar en este espacio. Ahora hagamos lo mismo con las coordenadas del punto bx2, y2. Para ubicar este punto se hace lo siguiente a partir del origen. En el eje horizontal se avanzan x2 unidades. Finalmente se avanzan de forma vertical y2 unidades y así ubicamos al punto B. Ahora expresemos la medida de los catetos del triángulo rectángulo. El cateto horizontal mide la diferencia de las distancias horizontales, es decir, a la distancia x2 le vamos a quitar la distancia x1 y vamos a obtener que el cateto horizontal mide x2 menos x1. El cateto vertical mide la diferencia de las distancias verticales, es decir, a la distancia y2 le vamos a quitar la distancia y1 y vamos a obtener que el cateto vertical mide y2 menos y1. Apliquemos el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo formado. Consideremos que la hipotenusa del triángulo es la distancia entre los puntos A y B y los catetos miden x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, la distancia AB al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Al despejar AB obtenemos que la distancia entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En los siguientes ejercicios determinaremos la distancia entre dos puntos de forma directa y analítica. En la opción directa formaremos el triángulo rectángulo con la información presentada y en la analítica aplicaremos la definición de distancia que es la distancia entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Nota importante. Los puntos AX1, Y1, BX2, Y2 dependen de la elección de cada uno. Por comodidad llamaremos AX1, Y1 al primer punto presentado y BX2, Y2 al segundo punto. Comencemos. Ejemplo 1. Determina la distancia entre los puntos A menos 1,2 y B 7,4. Primero ubiquemos los puntos en el plano cartesiano. El punto A tiene coordenadas menos 1,2 y el punto B 7,4. Tracemos el segmento que los une. Calculemos la distancia de forma directa formando el triángulo rectángulo correspondiente. En este caso, los catetos miden 8 y 6 unidades. Entonces, la distancia entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz de 64 más 36, que es igual a la raíz de 100. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es de 10 unidades. Ahora calculemos la distancia de forma analítica. Consideremos que A es x1 y y1. Entonces, x1 es igual a menos 1 y y1 es igual a 2.
Consideremos que b es x2, y2. Entonces, x2 es igual a 7 y y2 es igual a menos 4. Ahora apliquemos el modelo de distancia entre dos puntos y ten cuidado al momento de sustituir. Te recomiendo que lo hagas como lo voy a mostrar a continuación. La distancia entre a y b es igual a la raíz cuadrada de x2 en este caso vale 7, menos x1 en este caso vale menos 1 al cuadrado, más y2 en este caso vale menos 4, menos y1 que en este caso vale 2 al cuadrado. Del apartado anterior tenemos lo siguiente. Ahora iremos simplificando de adentro hacia afuera los paréntesis. Es decir, 7 menos menos 1 es más 1. Todo eso al cuadrado. Más menos 4 menos 2 positivo, pues es menos 2. Todo eso al cuadrado. Ahora haremos las operaciones dentro de cada uno de los paréntesis. Es decir, 7 más 1 es 8 al cuadrado y menos 4 y menos 2 es menos 6 al cuadrado. Mucho ojo acá, porque un número negativo entre paréntesis al cuadrado es positivo. Es decir, vamos a tener que la distancia entre a y b es igual a la raíz de 64 más 36. Con esto ya te debes dar cuenta de que estamos llegando a la respuesta anterior, porque ahora tenemos que la distancia entre a y b es igual a la raíz de 100, lo cual nos da lo mismo de 10 unidades. Ejemplo 2. Determina la distancia entre los puntos A 5,4 y B menos 6 menos 3. Primero ubiquemos los puntos en el plano cartesiano. El punto A tiene coordenadas 5,4, el punto B menos 6, menos 3. Tracemos el segmento de recta que los une. Calculemos la distancia de forma directa formando el triángulo rectángulo correspondiente. En ese caso, los catetos miden 11 y 7 unidades. Entonces, la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 7 al cuadrado, lo que nos daría igual a la raíz de 121 más 49, que en ese caso es igual a la raíz de 170. Como la raíz no es exacta, vamos a aproximarlo a 13.03. Ahora calculemos la distancia de forma analítica. Consideremos que A es x1, y1. Entonces, x1 es igual a 5 y y1 es igual a 4. Consideremos que B es x2, y2. Entonces, x2 es igual a menos 6 y y2 es igual a menos 3. Ahora apliquemos el modelo de distancia entre dos puntos y vamos a obtener lo siguiente. La distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 en este caso vale menos 6, menos x1 que en este caso vale 5 al cuadrado, más y2 en este caso vale menos 3, menos y1 que en este caso vale 4. Todo eso al cuadrado. Del apartado anterior tenemos lo siguiente. De nueva cuenta simplificaremos paréntesis de adentro hacia afuera. Es decir, la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de menos 6 menos 5, todo eso al cuadrado, más menos 3 menos 4, todo eso al cuadrado. Simplifiquemos las operaciones dentro de cada paréntesis. Es decir, menos 6 y menos 5 es menos 11 al cuadrado y menos 3 y menos 4 es menos 7 también al cuadrado. De nueva cuenta, como un número negativo entre paréntesis al cuadrado es positivo, vamos a obtener que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 121 más 49, lo que nos da otra vez la raíz de 170, que aproximadamente es 13.03. Terminemos el video con las conclusiones. La expresión matemática para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano proviene del teorema de Pitágoras. Se puede calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano de forma directa si los puntos están muy cercanos y se puede formar el triángulo rectángulo. Se recomienda hacer los cálculos de forma analítica y comprobar el resultado de forma directa. Finalmente,
En los problemas aplicativos se utilizan números muy grandes o con decimales, por lo que ahí no queda otro remedio que hacer el cálculo de forma analítica. Con esto acaba el video del día de hoy, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente.